Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. Nos hemos reunido, como decíamos al inicio, para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Además, es la patrona de España. Rezamos por el reino de España, rezamos por tantos hombres y mujeres que, a pesar de la persecución, a pesar de todo, del ateísmo y de todo lo que se vive en España, siguen manteniendo la fe, siguen firmes en la fe. Hoy oramos por ellos. También oramos por tantos hombres y mujeres que un día nos transmitieron la fe y que ya han partido de este mundo a la presencia del Señor. En la primera lectura del Génesis 3 responde a la pregunta: ¿cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen del pecado? Creo que en algún momento también nosotros nos hemos hecho la misma pregunta que el autor del libro del Génesis. Y para responder, él va a contar un relato. El relato de Eva y Adán en el jardín, donde no obedecen lo que Dios les ha mandado. El Señor les ha dado todo, les ha dicho que pueden hacer uso de todo. Solo les pide que no coman de un fruto de un árbol, porque eso supondría unas consecuencias muy graves para ellos. Pero ellos prefieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y entonces es así como el autor del Génesis explica el origen del mal. Podríamos decirlo con un lenguaje más nuestro o una manera de explicar más nuestra, y es: el origen del mal, según el Génesis, es hacer caso al mentiroso, al demonio, al engañador, al timador, aquel que manipula. Eso, en resumidas cuentas, según el Génesis, el origen del mal, el origen del pecado. Hacer caso al mentiroso, al demonio, y dar la espalda a Dios. Además, podríamos hablar de el mal uso de la libertad. Cuando nosotros usamos la libertad para el bien, nosotros vamos por el buen camino, pero cuando la usamos por el mal, para lo malo, ya sabemos que las consecuencias son graves. Luego, en el Evangelio de San Lucas 1, 26, 38, hemos escuchado una vez más este relato bíblico que creo que todos los católicos no sabemos de memoria. Creo yo que después de leerlo, meditarlo y reflexionarlo, sobre todo vosotros que sois de España, creo que tenemos ya una idea y una conciencia muy profunda de lo que significa esta experiencia que nos narra San Lucas. El ángel Gabriel se presenta delante de María. Ya os he dicho yo en otras ocasiones que en aquel contexto, cuando un señor, cuando una persona importante no podía ir, enviaba a un representante. Y ese al que enviaba Dios, en este caso que es el ángel Gabriel, o al que enviaba un señor a que le representara, era como si él mismo
estuviera en aquel lugar. Por tal motivo, aquel encuentro entre Gabriel y María es el encuentro de la criatura y el Creador. Dios, representado en Gabriel, se presenta delante de María para comentarle, para proponerle, para decirle cuál es su plan y ver si María acepta o no la oferta que Dios le hace. Llama la atención lo que le dice el ángel a María: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo, Jaire que jaritomene. La expresión original en el Evangelio, en el texto en griego: Dios te saluda a ti, la que desbordas en gracia. Ya os he dejado yo varias veces este ejercicio y creo que convendría hacerlo una vez más. Al llegar a casa, tomemos un jarro o un litro de agua y derramémoslo en un vaso pequeño. ¿Qué va a pasar? Si derramamos todo ese contenido, un litro de agua, en un vaso pequeño, ¿qué va a pasar? Que se va a derramar. Eso es lo que significa llena de gracia. ¿Qué jaritomena significa eso? La que no solo está plena, o ple se dice en valenciano, ¿verdad? No solo que está ple, sino que desborda en gracia. Eso es lo que le dice Gabriel a María. Dios te saluda a ti, que desbordas en gracia. Lo que pasa es que nosotros traducimos un poco mal. De hecho, traductor significa traidor. Y al traducir al español o castellano, pues ponemos llena de gracia. Pero lo original es la que desborda en gracia. María no le ha dicho que sí a Gabriel. Todavía no conoce cuál es el plan de Dios. Sin embargo, ella ya es la llena de gracia. Ya desborda en gracia. Ya está rebosante de la gracia de Dios. Y María se quedó boquiabierta con aquellas palabras. Se quedó muy asustada. Y no sabía qué era lo que le decía el ángel. Entonces él, como ya conocemos el relato, le dice: no temas, María, pues has encontrado gracia ante Dios y vas a concebir. Y le comenta cuál es el plan de Dios. Y María naturalmente expone sus dudas: pues yo no conozco varón. Y entonces el ángel le dice: es el Espíritu Santo quien va a obrar. Es la gracia de Dios que ya está en ti, la gracia del Espíritu, la que va a obrar. Y entonces María concluye el relato bíblico que hemos escuchado diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ecce ancilla Domini, se reza en latín: yo soy la esclava, la servidora del Señor. Para nosotros la esclavitud es una cosa que nos suena fatal, que nosotros mismos criticamos, por ejemplo, la trata blanca, porque va a violentar uno de los derechos más fundamentales de la persona, la libertad. Y resulta que en aquel contexto donde sí habían esclavos, María se asume ese título: yo soy la esclava del Señor, es decir, mi vida, lo que yo tengo, mi libertad, mis opiniones, mis afanes, mis deseos, todo lo que tengo y yo soy, lo pongo a disposición del Señor. Eso es lo que dice María. Y entonces el ángel se retiró de su presencia. Pero, ¿por qué celebramos a la Inmaculada en su concepción? ¿O por qué la Iglesia nos enseña a celebrar esta solemnidad? Hemos de volver a la primera lectura. La primera lectura que hemos escuchado del Génesis responde cuál es el origen del mal. Y el origen del mal está en el pecado, en hacer caso al mentiroso, en desobedecer a Dios y hacer lo que a nosotros nos place. Pues en María vemos todo lo contrario. María es la que se somete al plan de Dios, la que se entrega todo a Dios. Ahora, la Inmaculada Concepción que nosotros celebramos es igual a decir que María es preservada del pecado. Alguna vez nosotros podríamos preguntarlos, o más de alguno me lo ha dicho: es que yo no entiendo lo de la Inmaculada. Y yo le he sugerido que vaya al catecismo, y la respuesta que encuentro es que eso que dice el catecismo es muy pesado, es difícil de entender. Pues creo yo que la cuestión, a pesar de ser un tanto difícil, en realidad es sencillo. Y yo os propongo esta reflexión, esta respuesta. María es inmaculada primero porque Dios todo lo puede. Dice el saludo del ángel:
Dice el ángel en el saludo a María, para Dios no hay nada imposible, Dios es omnipotente, por lo tanto, si Dios que lo puede todo y quiere salvarnos del pecado, no es capaz de preservar a una sola persona, en este caso María, del pecado, entonces Dios no es omnipotente. Si para Dios no hay nada imposible, Él que nos quiere salvar del pecado y de la condenación, Él sí que puede preservar a María del pecado. Eso es lo que celebramos en la Inmaculada. Además, celebramos en la Inmaculada que Cristo, que ha venido a restaurar lo roto por el pecado, lo que se ha dañado por el pecado, Él que viene a restaurar lo dañado, no podía entonces preservar a María de que no cayese en ese pecado. Ahí está lo que celebramos hoy. Aquel que ha venido a restaurar, aquel que ha venido a redimir, puede también preservar. Porque si Él no puede preservar, Él entonces no nos puede salvar. Me doy a entender en lo que estoy diciendo. No estoy yo aquí pretendiendo decir cosas sin que se entiendan. Celebrar a la Inmaculada es celebrar que el Redentor del mundo nos ha venido a ofrecer la salvación, y la salvación consiste en que nosotros seamos limpios del pecado y vayamos al cielo. Pues eso que nosotros vamos a recibir un día en la resurrección final, en María se da en el momento de la concepción. Eso es la Inmaculada Concepción, es decir, que el triunfo de la resurrección ya en María es un hecho desde el momento en que ella es concebida. Porque si no, ella hubiera estado manchada por el pecado y Cristo no hubiese nacido santo. Dios la preserva del pecado para que ella sea la madre del Señor. O dicho de otra manera, como hemos rezado en la oración inicial de la misa, Dios la preserva del pecado en orden a la resurrección del Señor. Pues hoy que celebramos este misterio, hemos de orar por todos los cristianos, para que aprendamos a amar a María. Os propongo una vez más orar por España. Recemos mucho por España porque cada día constatamos lamentablemente que aquellos que persiguen a la iglesia la van dañando con persecución, la van difamando y la siguen persiguiendo. Oremos por los cristianos, oremos por tantos hombres y mujeres que mantienen viva la fe aquí en España y en el mundo entero, pero sobre todo oremos por nosotros. Y oremos para que de la mano de Santa María podamos encaminarnos hasta la vida eterna. Ya os he dicho en otras ocasiones y os lo recuerdo, es importante rezar el rosario. Es importante rezarlo. No es difícil rezar el rosario. Son 5 Padres Nuestros nada más. Claro, cada uno de ellos se acompaña de 10 Aves Marías. Rezamos un Padre Nuestro, 10 Aves Marías. Otro Padre Nuestro, 10 Aves Marías. Otro Padre Nuestro, 10 Aves Marías. Y así 5 Padres Nuestros, cada uno de ellos con 10 Aves Marías. Eso es el rezo del rosario. Y cada Ave María que rezamos es como si le diésemos una rosa fresca a nuestra Madre, la Virgen María. Pues yo os propongo el rezo del rosario, y cuando nosotros tomamos el rosario es como tomarnos de la mano de María y encaminarnos a Jesucristo. Profesemos la fe.